Hola, ¿cómo estás? Bueno, quería tomarme un segundito para que vieras la imagen que está proyectada detrás mío. Eh, el otro día veía esta imagen, ¿no? Y alguien decía, háblame Dios, y esta imagen no respondía a ese interrogante, ¿no? Dios bajando la misma palabra, ¿no? Es importante que la Biblia nos habla, ¿no? Y un poco es el desarrollo del tema de hoy, ¿no? Titulé esta charla El manual para el ser humano, ¿no? Todos saben que nosotros compramos un electrodoméstico, lo primero que debemos leer es el manual. Y el manual del ser humano es la palabra de Dios, ¿no? La Biblia. Hay una encuesta realizada en el 2018, ¿no? Que la realiza la Sociedad Bíblica de América. Y en esta encuesta arroja un resultado que solamente el 16% de los encuestados dijeron que leían su Biblia, personas que iban asiduamente a la iglesia, ¿no? Y pensaba en estos temas, la desintegración familiar, el aumento de las adicciones, tanto el alcohol como las drogas, la aceptación de pecados sexuales, no serán resultado de no leer la palabra que Dios tiene para nosotros. Porque si queremos tener frutos en nuestra vida, si queremos tener lindos cambios, si queremos tener una vida abundante, ¿no? Debemos enfocarnos en conocer la palabra de Dios. Es algo preocupante, ¿no? Que muchos no lean la palabra de Dios cuando ahí está todo para nuestras vidas. Me pasó a mí el otro día, ¿no? Estaba leyendo un artículo donde decía de no agradar a todos, de no ayudar a nadie, de vivir para uno mismo. Y un poco me enganché, digo, sí, tiene razón, hasta que después dentro mío empecé a pensar lo que dice la palabra de Dios. Y pensé, no puedo estar avalando esto cuando la palabra de Dios nos dice que debemos ayudar, que debemos dar para recibir. Jesús mismo dice, no vine para ser servido, sino para servir. Ama a tu prójimo. ¿Qué pasa con la misericordia, no? Por eso es importante la lectura bíblica diaria, ¿no? Dice la Biblia en Salmo 119:5, tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. La palabra de Dios, la Biblia, es un libro único, un libro extraordinario, es un bestseller, el libro más vendido y leído de la historia, pero también funciona, la palabra de Dios funciona, ¿no? Y además es un libro vigente. Vos tomás un libro que se escribió hace 20 años, ya es obsoleto, ya no sirve nada. En cambio, la palabra de Dios, cada vez que la lees, es tan actual, ¿no? Es tan actual, te habla a tu corazón, que parece que fue escrita ayer, ¿no? Y dentro de este gran libro encontramos tantas cosas hermosas y cosas raras, ¿no? Si vemos, por ejemplo, en Elías, ¿no? La vida de Elías, tuvo el privilegio de comer una vianda preparada por un ángel. Vemos también un guerrero que peleando se le quedó la espada pegada en la mano. Vemos también en la Biblia un concurso de belleza, ¿no? Hay todos pasajes bíblicos. La Biblia nos habla de meteorología, de astronomía, nos habla de geología. Nos habla, por ejemplo, nos arroja datos interesantes, que por ejemplo Noé tenía 600 años cuando terminó el arca. Nos habla de que la Biblia ya hablaba en Isaías y en Eclesiastés que la tierra era redonda. Qué importante es poder escudriñar las escrituras, así dice la palabra, ¿no? También pensaba, ¿no? Que hay un propósito detrás de esta palabra que Dios nos dejó para nosotros, ¿no? Dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Así que podemos pensar que es un libro de capacitación, pero también es un libro donde podemos
acercarnos a Dios, donde podemos conocer de Dios, donde podemos conocer de historia y todo lo que ustedes saben. También en estos días pensaba, porque recibí una llamada muy curiosa de alguien que se está acercando a una iglesia, y él me decía por qué usaba varias traducciones, ¿no? Y él me decía, yo uso la 1960, la verdadera, ¿no? Y yo, después de reírme, le quería explicar, ¿no?, que todas las traducciones son confiables. Por ejemplo, la versión NTV, hay gente que se piensa que alguien agarra algo y dice, bueno, yo voy a hacer una Biblia. No, pero hay toda una organización. Por ejemplo, la versión NTV, tardaron 8 años traduciendo esta versión, revisando manuscritos del hebreo, del griego, del arameo, ¿no? Dice en primera persona uno de los encuestados que estuvieron involucrados en esta gran tarea: éramos un equipo de 50 personas de diferentes países, diferentes iglesias. Entre ellos habían estudiosos del hebreo, del griego, del arameo, teólogos, lingüistas, consultores, correctores de estilo, editores y expertos en pedagogía, y había un grupo invitado también de jóvenes que normalmente decían, o eventualmente decían, esa palabra ya no se usa, deberían cambiarla, ¿no? Así que son traducciones, por ejemplo la NTV, mucho más entendible que por ahí la 1960 u otra. También hay una necesidad de leer diferentes traducciones, ¿no? Cuando vos buscas un pasaje, sería bueno que vos busques diferentes traducciones. Cuando se escriben en el original hebreo, griego y arameo, dicen los estudiosos que utilizan 11.000 palabras de hebreo, griego y arameo, y se le traduce al español, la 1960, por ejemplo, en 6.000 palabras. Ahí te puedes dar cuenta que hemos perdido muchos matices y perdimos riqueza. Entonces, al tener varias traducciones, podés armar un combo más acercado al original, ¿no? Y también me gusta esto de la palabra de Dios, porque revela cómo es verdaderamente Dios. Yo siempre digo a los chicos que vienen a la iglesia o que van a alguna de nuestras células, ¿no?, tengan cuidado de no hacer un Dios a su medida, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, yo con Dios me entiendo, ¿no? Y claro que nos entendemos, pero la palabra de Dios dice cómo es Dios, lo que le gusta a Dios, lo que le agrada a Dios. Y también hay muchos pasajes donde nos hablan del carácter de Dios, ¿no? En la palabra de Dios también tenemos un mensaje de Dios para toda la humanidad, un mensaje de Dios para las familias, un mensaje de Dios para los papás, para las mamás, cómo dice cómo debemos tomar nuestros roles, cómo ejercer nuestros roles. También nos dice, ¿no?, cómo somos nosotros. La Biblia dice lo que sos en Dios. La Biblia dice que Dios nos ama con un amor eterno. La Biblia nos dice que somos coherederos con Cristo Jesús, que somos criaturas de la creación y que pasamos a ser hijos por elección. Es importante no desconocer estas cosas. Hay personas que conocen mucho de todo, pero no conocen nada de la palabra de Dios. Revela también la palabra cómo podemos ser salvos, revela el plan de Dios para la humanidad y también habla de un plan personalizado para cada uno de nosotros, a lo que nosotros llamamos el propósito, ¿para qué Dios te trajo a esta tierra? ¿Para qué Dios te creó? Es importantísimo conocerlo, ¿no? La palabra de Dios es verdad, es digna de confianza y es infalible. La palabra de Dios nos habla, ¿no? Es espíritu y es vida. Jesús decía acerca de la palabra: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo no sé qué pasa, pero algo pasa cada vez que vos abrís la palabra y empezás a leer. Además es un libro universal donde se enseñan valores éticos y morales, aporta enseñanzas sobre historia, ¿no? Hace un tiempo leí un libro recomendado por un líder de la iglesia que escribe John Stott, ¿no? Y el título del libro
es interesante porque dice la Biblia es para hoy, ¿no? Y hace un desarrollo, un libro muy chiquito pero muy profundo. Y él hace esta mención que los profetas siempre se refirieron a la palabra de Dios, que Jesús mismo siempre avaló, valoró y se refirió continuamente a la palabra de Dios. Cuando hablamos acerca de la Biblia, fueron 40 hombres que escribieron esos 66 libros. La Biblia es inspirada por Dios, sin cambiar la personalidad de los escritores. Dios los fue dirigiendo para que no escribieran ningún error. No hay una contradicción. 40 personas escribiendo, de diferentes etnias, de diferentes edades, de diferentes lugares, en diferentes tiempos. No hay una contradicción en toda la palabra. Por eso fue inspirada por Dios. Es una expresión de la sabiduría de Dios. Es el libro profético por excelencia. Nadie puede someterse a Jesús sin someterse a Dios y a su palabra como la máxima autoridad. Y lo último, debemos usar la palabra de Dios para vencer el poder del pecado y a Satanás y al mundo. El ejemplo máximo es Jesús, ¿no? Dice que en el desierto Él venció a Satanás con la palabra de Dios. Vemos de continuo en la tentación de Jesús en el desierto, escrito está, escrito está, escrito está. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Y es lo que hizo Jesús, ¿no? Lo resistió con pasajes bíblicos. Y dice la palabra, luego de la tentación, textualmente dice, entonces el diablo se fue y llegaron los ángeles a cuidar a Jesús. Pero antes de esto, Jesús se refirió continuamente a su palabra. Quería decirte que la Biblia fue escrita por unos 40 hombres en el transcurso de 1600 años. Algunos de ellos escribieron más de un libro. La Biblia es una biblioteca condensada de 66 libros. Consta de 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. En 2 de Timoteo 2:15 dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente las palabras de verdad. Te quiero decir ya para terminar que leas la palabra de Dios. Ahí hay riquezas para tu vida. Y ¿saben qué? Que uno cuando empieza a leer la palabra te agarra un hambre, te toma un hambre por seguir leyendo, por seguir conociendo, y viene una transformación hermosa para tu vida. Así que si querés que Dios te hable, que Dios te transforme, que Dios mejore tu vida, mejore tu familia, querés aprender acerca de tu rol como papá, de tu rol como hijo, de tu rol como empleado, como empleador, en la palabra de Dios está todo esto y mucho más. Así que desde aquí, desde este pequeño recinto, te quiero inspirar a que lo hagas. Que Dios te bendiga. Bendiciones.